Saludos y bendiciones para todos mis queridos hermanos y amigos que me ven y me escuchan semanalmente en este canal. Quiero hablarles hoy sobre el tema ¿piensas mudarte? Es una pregunta. ¿Piensas mudarte? Quiero hablarles hoy sobre el libro de Ruth. En el capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 1, leemos ahí un versículo por aquello de utilizar una base para lo que vamos a hablar en el día de hoy. En Ruth capítulo 1 y versículo 1 dice a la letra de la siguiente manera: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Como pastor de experiencia, muchos años en el ministerio pastoral, he observado en muchas ocasiones que cuando las cosas se ponen malas, las cosas se ponen difíciles, sea económicamente, sea en términos legales, sea en términos raciales o diferentes situaciones que se levantan en muchas ocasiones en nuestra sociedad y más aún en nuestro entorno más cercano, en nuestra comunidad, en nuestra vecindad, en nuestro vecindario, en nuestro pueblo donde residimos. Tenemos la tendencia a mirar a un lado y al otro, y si vemos que las cosas no nos agradan y no vemos cerca una solución para el problema, lo primero que comenzamos a pensar es en mudarnos, mudar nuestra residencia, mudar nuestra familia para otro lugar, para otro sitio. Las situaciones económicas, sociales, culturales, como fuere, suelen cambiar de tiempo en tiempo. No son situaciones que permanecen incambiables, porque permanecen siempre igual, sino que las circunstancias cambian de día a día, de semana a semana, de mes a mes, de año a año, de época en época. Las cosas no siempre permanecen igual, y de una manera u otra nos afectamos. Pero como dice el adagio común, el proverbio, la hierba no siempre está verde al otro lado de la verja. Podemos creer que está verde y podemos creer que al otro lado, en otro lugar, vamos a estar mejor. Pero como decía, como pastor y como persona de experiencia en el ministerio, me he dado cuenta de que las mudanzas no siempre resultan para bien. La mayor parte de las veces, las mudanzas nos traen infortunios, desasosiegos, enfermedades emocionales, disloques familiares, económicos, etc. Por consiguiente, cuando un padre de familia o un matrimonio piensa mudarse de residencia, de localidad, para otro sitio, yo recomiendo que si son cristianos, lo pongan en oración con mucho tiempo. Comiencen a buscar la guianza y la dirección del Señor
del Espíritu Santo, buscar la palabra de Dios, buscar la orientación y sopesar, evaluar los pros y los contras de una mudanza antes de uno hacerla. Este libro de Ruth, que es un libro cortito, 4 capítulos breves, tiene una historia muy bonita, muy lectiva. Hay muchas cosas que se pueden aprender, muchas lecciones que se pueden derivar del libro de Ruth, cuán breve es. Pero yo quiero hoy enfatizar o extraer de ahí una enseñanza que creo que puede ser muy edificante, preventiva para muchas personas, orientativa, muy especialmente aquellos que en su entorno, en su comunidad, en su pueblo, en su país, en su nación, se sienten intranquilos, no satisfechos, piensan que en otro lugar podrían comenzar de nuevo o podrían mudarse y caer bien y que todo le vaya bien, sin haberlo meditado, sin haberle dado tiempo a la idea para madurarla, para evaluarla y, como dije, buscar los pros y los contras antes de tomar la decisión. Aquí hay una familia compuesta por 4 miembros: el papá, la mamá y 2 hijos. Él se llamaba Elimelech, la esposa se llamaba Noemí, y los 2 hijos, uno se llamaba Mahalón y el otro se llamaba Kelión. Dice aquí que esto aconteció en Israel en el tiempo en que gobernaban los jueces. Y yo puedo entender que en el tiempo en que gobernaban los jueces, cuando uno lee el libro precisamente el libro de los jueces en la Biblia, en la Sagrada Biblia, pues uno de inmediato se da cuenta que en el tiempo de los jueces todo el mundo debía estar sufriendo. El ambiente no era bueno. Había mucho pecado, había mucha maldad, había mucha anarquía, al grado que una de las expresiones más comunes en el libro de los jueces es que el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Eso lo encontramos mucho en casi todos los capítulos del libro de los jueces. Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios, lo malo ante los ojos de Dios. O sea que las cosas estaban malas y la gente lo que hacía era lo malo. Obviamente, cuando el hombre se distancia de Dios, deja a Dios al margen de su vida, las cosas no le van a ir bien. Y en el libro de los jueces vemos que la gente hacía lo que le daba la gana, vivía como le daba la gana. No había ley, no había orden, no había disciplina. Hubo ocasiones en el libro de los jueces, o en el tiempo de los jueces, y que lo relata el libro de los jueces, donde dice no había juez en ese momento, no había rey en ese momento, no había quien gobernara en ese momento, y cada cual hacía lo que le daba la gana. Cada cual vivía como le daba la gana. O sea que en un ambiente tal no es fácil criar, no es fácil convivir, no es fácil subsistir y ser feliz. Y cuando estas cosas pasan, lo primero que le pasa por la mente a uno es mudarse, irse para otro lugar, para otro país, para otra nación, para otra ciudad, para otro pueblo. Y si hay algo que quisiéramos aprovechar para extraer como enseñanza de este libro de Ruth y de la experiencia que tuvieron Elimelech y Noemí al hacer esta mudanza,
es que todo parece indicar que no buscaron la dirección de Dios. No evaluaron los pros y los contras, las conveniencias y los perjuicios que podrían tener o que les podría traer el hacer esta mudanza. Y se mudaron de Belén, que era donde vivían, se mudaron para Moab, al otro lado del Jordán. Es irónico que Belén significa casa de pan. Y dice ahí que que había hambre en la tierra. En el momento en que se desarrolla esta escena o este escenario, dice que había hambre en la tierra, había escasez. Y hay momentos en la vida nuestra en que vienen escasez, o vienen momentos de apretura, de dificultades. Pero no por eso debemos entender o creer que el mudarnos va a ser la solución. Porque bien puede ser una desgracia, bien puede ser nuestra infelicidad, puede ser ocasionarnos daños que no se puedan reparar. Y ellos se mudaron a Moab. Vivieron allá 10 años. En esos 10 años murió Elimelech, el padre de la familia. No contaban con eso. ¿Se dan cuenta? Hay que contar con esas cosas. Cosas que pueden pasar. Murió Elimelech en esos 10 años. Pero no solo murió Elimelech, sino que murieron los 2 hijos también, Mahlón y Kelión. No tomaron en consideración estas cosas, estas posibilidades, estas circunstancias que podían acontecer. Todo uno lo tiene que evaluar, todo lo tiene que sopesar, todo tiene que entrar dentro de las medidas de precaución que uno tiene que tomar cuando uno va a tomar una decisión como mudarse con todo y familia de un sitio donde uno podrá estarlas pasando mal, pero tiene su casa, está con los suyos, está bien ambientado, y hay muchas cosas que uno tiene a su favor cuando uno vive en un lugar que ya uno conoce o del cual uno es oriundo y conoce a todo el mundo, conoce los vecinos, conoce el vecindario, conoce el pueblo, las oficinas donde queda todo, para uno mudarse a un lugar donde va más bien a explorar, a deambular durante los primeros días, los primeros meses, las primeras semanas y meses. Eso hay que pensarlo. Eso hay que ponerlo en oración. Eso hay que reflexionarlo y hay que analizarlo antes de tomar una decisión como esa. Teniendo 2 hijos, no tomaron en consideración que cuando llegaran a Moab iban a una tierra extraña, una tierra completamente extraña para ellos y muy especialmente para sus hijos. Estaban cambiándolos de ambiente, una lengua distinta, o sea, hay que tomarlo en consideración, un idioma distinto. Tienen que empezar ahora a aprender un idioma distinto. Todo eso crea inconveniencias, dificultades, una cultura distinta, un gobierno distinto, una forma de vivir, la gente muy distinta a como se vivía en Belén. Escuelas distintas, un sistema de educación distinto, desconocido. Una religión distinta, porque ellos eran judíos. El pueblo judío es uno de los pueblos más conservadores en términos religiosos que ha existido sobre la faz de la tierra. Siempre lo fueron así y todavía lo siguen siendo. A mudarse a un lugar donde son paganos, donde creen en muchos dioses, en otros dioses.
y no en el Dios de Israel, el Dios de los judíos. Eso había que tomarlo en consideración para ellos y para sus hijos cuando se fueron a mudar. Las leyes distintas, las leyes de poseer cosas, de comprar cosas, de escriturar las cosas, de testar cuando hace un testamento, de herencias, etcétera. Todo distinto. Era algo que ellos tenían que meditar y tomar en consideración cuando se fueron a mudar o cuando pensaron mudarse. Se fueron para una vida rural, fueron a mudar a los campos de Moab, que no es lo mismo uno ir a la ciudad, al centro de la ciudad, donde está el pueblo, la gente, la civilización, a cuando uno va a la vida rural, a la vida de campo, donde a lo mejor no hay agua, no hay electricidad, no se tienen las cosas, los servicios esenciales a la mano. Todo eso hay que pensarlo cuando uno se va a mudar con la familia. Y todo eso lo encontramos en este libro de Ruth. Y lo podemos extraer de la mudanza de la cual nos habla este libro. La economía distinta, la moneda distinta, la forma de comprar y vender, todo distinto. La gente, las amistades distintas, no tomaron en consideración que sus hijos iban a estar ambientados o viviendo alrededor de gente distinta, cultura distinta, como hemos dicho, religión distinta, lengua distinta, todo, educación distinta, una etnia distinta, es decir, una raza distinta. Y a ese ambiente estaban llevando sus hijos. No tomaron en consideración que sus hijos podían enamorarse de muchachas de esa nación, de esa cultura, de esa etnia, de esa raza. ¿Cómo pasó? Eventualmente eso fue lo que pasó. Mahlón y Kelión se enamoraron de dos muchachas moabitas, se casaron con ellas. Pero murieron Mahlón y Kelión. Y aquella mujer que salió de Belén con su esposo, con sus dos hijos, ahora la encontramos viuda y sin los dos hijos, pero con dos nueras. En lugar de los dos hijos, ahora tenía dos nueras, que ella era responsable por ellas. Y que ellas ahora no tenían a nadie, sino solo a su suegra Noemí. Y llega el momento que la cosa se puso bien difícil para Noemí. Y no solo para Noemí, sino que se puso difícil para Noemí y para sus nueras. Pero escuchó que Dios había bendecido a Belén y que ahora había abundancia en Belén. ¿Se dan cuenta ustedes cómo cambian las cosas? ¿Cómo pueden cambiar las cosas de un momento a otro? Cambian las circunstancias. Ahora donde hay hambre es en Moab y hay abundancia en Israel y en Belén, en la ciudad de la cual ellos habían partido, que como dije, Belén significa casa de pan. Casa de pan quiere decir que hay un compromiso de Dios con esa ciudad, de bendecirla, de que haya abundancia de pan. Pero las pruebas han de venir y es necesario que nosotros pasemos por dificultades para madurar, para conocernos a nosotros mismos, conocer a Dios, aprender a confiar en Dios, esperar en Dios. Los creyentes, los que le servimos a Dios, tenemos que ser muy cuidadosos en términos de todas las decisiones que tomamos, cuándo las tomamos, por qué las tomamos, cómo las tomamos. Contar con Dios siempre, esperar en la voluntad de Dios,
buscar confirmación antes de hacer las cosas, para uno ir a la segura de que tiene el permiso de Dios para mudarse, para moverse, para hacer lo que fuere. Y aquí nosotros vemos que esta mudanza de Elimelech y de Noemí con sus dos hijos a Moab no les fue bien. Lo que vino fue un desastre, infortunio, infelicidad. Todo le fue mal en el otro lugar, en Moab, a donde se habían mudado. Tuvieron 10 años de pérdidas para Noemí. Lo perdió prácticamente todo. Pero llegó el momento que oyó que Dios había bendecido a Belén, a Israel, y que ahora había abundancia, y quiso entonces mudarse nuevamente para Belén. ¿Se dan cuenta ustedes lo importante que es uno pensar las cosas? Porque, como dicen por ahí, la tortilla se puede virar. Y lo que hoy está mal en un lado, mañana puede estar bueno. Las cosas cambian. Y Dios obra por senderos misteriosos, como decimos nosotros. Y nosotros entendemos y sabemos eso. Por eso tenemos que esperar en el Señor. Buscar la guianza, la dirección del Señor en todo lo que hacemos. Y Noemí le dice a las dos nueras: yo regreso a Belén. Y ustedes vuélvanse a su casa, a su padre y a su madre, a su religión, y quédense acá, que yo regreso otra vez a Belén. Le dio la oportunidad a ellas de escoger, de quedarse. Pero una de ellas le dijo: no, yo voy donde tú vayas. Esa fue Ruth. Yo voy donde tú vayas. Orfa la besó y se fue con su padre y con su madre a su casa. Pero Ruth le dijo: no me ruegues que te deje y que me apartes de ti. Donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde tú mueras, moriré yo. Tu tierra será mi tierra. Tu Dios será mi Dios. Y regresó con ella a Belén. Y cuando regresaron, todo el pueblo que las conocía, porque solamente habían pasado 10 años, podrían extrañar algo en ella, pero muchos la reconocieron cuando regresó. Dice: ¿acaso no es esta Noemí la que salió de aquí de entre nosotros? Esa es Noemí. Esa es Noemí, decían los vecinos y familiares, que ella había dejado atrás cuando se mudó a Moab. Y ella dice: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo quiero que observemos aquí, quiero leer estos versículos aquí, y donde dice: y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más, hablando de Ruth. Y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Quiero que observemos en esos versículos que Noemí le está echando la culpa a Dios de sus desgracias. Le está echando la culpa a Dios de todo lo malo que le pasó. Ella dice: yo me fui con las manos llenas, me fui en bendición. Y tiene que admitir que está regresando derrotada, que está
regresando fracasada. O sea, no le fue bien. No le fue bien, pero al principio comenzamos diciendo que nosotros debemos poner en oración nuestras decisiones. Cuando vamos a tomar decisiones, especialmente los que le servimos a Dios, creemos en Dios, tenemos la palabra, tenemos temor de Dios, queremos agradar a Dios en todos nuestros caminos. Tenemos que tomar a Dios en consideración en todas las decisiones que nosotros tomamos. Pensarlas primero, analizarlas a la luz de la palabra de Dios, a la luz del consejo de Dios, a la luz del temor de Dios que debe haber en nuestros corazones, que trae sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Que Dios ilumine nuestras mentes, que Dios nos guíe, que Dios nos oriente, que podamos sentir la salida, que podamos sentir el permiso de parte de Dios, que las luces en los semáforos espirituales se pongan verde para nosotros poder dar un paso hacia adelante y tomar una decisión como la que tomaron ellos, como la que tomó Elimelech, Noemí, que eran los cabezas de familia, con sus 2 hijos, para dejar la casa de pan que era Belén y mudarse a una tierra lejana, a una tierra extraña, con gente extraña, religión extraña, moneda extraña, economía extraña, cultura extraña, educación extraña, gente no convertida, gente que no le sirve a Dios, politeístas, expuestos a que sus hijos se enamoraran de muchachas allá que no conocían a Dios, que no eran de la misma creencia, de la misma cultura, de la misma fe, de la misma raza inclusive. Cuando el pueblo de Israel era un pueblo muy conservador y muy cuidadoso en cuanto al celo de Dios y a tratar de hacer las cosas conforme a la palabra de Dios y dentro de la voluntad de Dios y dentro del permiso divino para todo lo que van a hacer. Y nosotros los creyentes, los que amamos a Dios, le servimos a Dios, tenemos que tener eso en consideración. Los miembros de las iglesias están en una iglesia, están felices, están tranquilos, lo tienen todo a la mano, Dios los ha bendecido. Y de momento, porque le viene una prueba o le viene una dificultad, inmediatamente pensar en mudarse, irse para otro lugar, cambiar de residencia y tomar tantas decisiones drásticas que lo que pueden traer son resultados funestos, perniciosos, dañinos para nosotros, para nuestra familia, para nuestro entorno. Y ahora vemos a Noemí, que regresa y dice que viene con las manos vacías y le echa la culpa a Dios. No debemos nosotros, cuando tomamos decisiones por nuestra propia cuenta y no estamos en récord de que hablamos con Dios, oramos a Dios, esperamos en Dios, buscamos confirmación de Dios para tomar decisiones. Aquello que nos pueda pasar estando fuera de la voluntad de Dios, o porque nosotros tomamos decisiones sin tomar en consideración a Dios, no podemos luego venir a echarle la culpa a Dios. Dios no tiene culpa de las decisiones. Si hay algo que Dios respeta y siempre ha respetado en nosotros, es el libre albedrío que nos dio para nosotros tomar decisiones sabiamente con la sabiduría que Él nos dio por naturaleza y la que está dispuesto a darnos cuando nosotros lo buscamos a Él, le pedimos sabiduría. Allí en Santiago 1.5 dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche y le será dada. Así es que esto de mudanzas, de mudar la familia, mudarse de residencia, si algo tenía Noemí y Elimelech en Belén y en Israel, era seguridad de casa, porque los judíos no pierden sus propiedades. Los judíos no pierden sus propiedades. En el año del jubileo, cada uno regresa a su propiedad. Había leyes que los protegían. Eso no lo tenían en Moab. De eso no se percataron ellos, ni tomaron en consideración eso. Ellos. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones a la ligera.
no meditamos, no reflexionamos, no estudiamos, no analizamos las circunstancias, los pros, los contras, los perjuicios que pueden venirnos por tomar decisiones que no sean las correctas. Nosotros los cristianos, los creyentes, tenemos que aprender a buscar la voluntad de Dios, a orar. Toda decisión que tomamos y que hacemos, ponerla en oración, hablar con Dios, esperar la respuesta de Él, buscar confirmación, porque todo lo que hacemos en la voluntad de Dios sale bien. Dios no se equivoca. Si hay alguna equivocación, algún perjuicio, no es por parte de Dios. Es porque nosotros tomamos la decisión equivocada, porque nosotros nos tomamos la licencia de tomar decisiones creyendo que nosotros nos gobernamos a nosotros mismos y que nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo cuando realmente estamos ignorantes de lo que estaba por venir o lo que podía venirnos en el camino, en el futuro, como resultado de esa decisión mal tomada. Piensa mudarte. Piensa mudarte. ¿Está malo el ambiente para ti? Claro que hay ocasiones, como dije, en que los ambientes se ponen difíciles, las circunstancias, sí, donde uno ve que hay mucha anarquía, que hay mucho abuso, o que hay mucha carencia, o cuántas cosas pueden pasar, que nos pueden incitar a nosotros, que nos pueden mover, motivar, empujar a tomar decisiones drásticas, súbitas, no pensadas. Pero el consejo de Dios y el consejo de la palabra en el día de hoy, y el consejo que yo quiero dejarles en sus mentes como persona adulta, un anciano ya, de muchos años en el Evangelio, muchos años en el ministerio, dirigiendo iglesias y familias, es que lo piense. Vayas a la rodilla, póstrate en la presencia del Señor, pon esa mudanza en oración, piénsalo bien, mira todas las cosas que hay que tomar en consideración cuando uno se va a mudar a un sitio nuevo. ¿Qué clase de vecindario es? ¿Qué clase de pueblo? ¿Qué clase de país? ¿Qué clase de nación? Y luego piensa en lo que tú tienes, lo que ha sido tu vida hasta el momento, la seguridad que tienes, la tranquilidad que tienes, la crianza de tus hijos, la seguridad de la educación de tus hijos, la comodidad, la tranquilidad emocional que se tiene. Tantas cosas que ya uno está habituado a ellas, ambientado a ellas. Para empezar en un mundo nuevo, en un lugar nuevo, en una circunstancia nueva, en una comunidad nueva, en un país nuevo, donde desconoces lo que tú te vas a encontrar. No hagas como Elimelech y Noemí. Y luego echarle la culpa al Señor por una decisión que no registra la Biblia, que ellos hayan orado, hayan buscado la guianza del Señor, sino que dejaron la casa de pan, dejaron a Belén y se fueron para Moab, una ciudad y un pueblo extraño, politeísta, que no creían en el Dios de ellos, que no tenían la religión de ellos, que no hablaban el idioma de ellos, que no tenían la misma cultura. Todo era distinto. Y allá, como vimos, viviendo en una vida de ruralía, en el campo, carentes posiblemente de los servicios esenciales y todo eso, murió Elimelech. Murieron los dos hijos. Y se quedó la pobre viuda sola. Y para colmo, con dos nueras que no eran compatibles en todas las costumbres de los judíos y del pueblo de Israel, con la excepción de que Ruth se dispuso a aceptar al Dios de Israel, a aceptar la cultura del pueblo de Israel
y aceptar la compañía de su suegra y disponerse a sacrificar lo que tuviera que sacrificar por tal de estar con su suegra y ser leal a esa que estuvo con ella durante todos los años en que vivió su esposo y que fue tan buena con ella. Qué bueno cuando hay personas que se disponen a ser leales, ser fieles, no importando las circunstancias. Esa fue una bendición para Noemí. Noemí fue una bendición para Ruth y Ruth fue una bendición para Noemí. Y luego Ruth fue premiada en la Biblia porque hay bendiciones que nos han llegado a nosotros por la llegada de Ruth a la vida de Noemí, a la vida de Belén, del pueblo de Belén, a la vida del pueblo de Israel, y por ende estar de una manera u otra relacionada con el plan mesiánico de parte de Dios para la humanidad. Y eso es materia para otro mensaje en otro día. Pero he querido traer esta historia de esta mudanza porque vemos ahí muchas cosas que suceden cuando hay mudanzas y no tomamos en consideración todas las precauciones que tenemos que tomar en consideración antes de mudarnos a otro lugar. Hermanos y amigos, que Dios me los bendiga, que Dios les guarde. ¿Piensas mudarte? Toma en consideración este mensaje, este breve mensaje que te he dejado en el libro de Ruth. Dios te bendiga, Dios te guarde. Señor, si hay alguna vida o alguna familia que ha estado al alcance de nuestra voz y están pensando tal vez tomar alguna decisión, sea de mudanza o de lo que fuere, y entienden que este mensaje les ha ayudado ahora a detenerse un tiempo para analizar las circunstancias, orar y buscar la guianza de tu Espíritu Santo y tu dirección, ayúdalo, Señor. Y yo me sentiré satisfecho y feliz de que traje un mensaje que fue de edificación para alguna vida, para alguna familia, Señor, y para algunos hermanos. Bendícelos y ayúdalos y guíalos. En el nombre de Jesús te lo suplico y te doy gracias. Amén, Señor. Amén. Dios me los bendiga hasta una próxima ocasión.